¿Qué pasaría si la mayor amenaza para la carrera profesional de una persona no fuera la competencia, ni la economía o la falta de tiempo, sino esa mentira tan reconfortante que uno se cuenta a sí mismo frente al espejo por la mañana? Damos una gran bienvenida a toda la gente que nos acompaña hoy en este análisis a fondo, preparado especialmente para nuestra audiencia. Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad es que hoy traemos un tema intenso. Muy intenso, sí. Hoy tenemos sobre la mesa una pila de notas fascinante que gira en torno a un ensayo titulado The Honest Foundation, o Los cimientos honestos. Y lo que vamos a hacer aquí es, bueno, cruzar las ideas de auténticos gigantes del pensamiento. Hablamos de ir desde la física de Richard Feynman, pasar por la estrategia de Seth Godin y Peter Drucker, hasta llegar a la sabiduría milenaria de Confucio. Exacto. Y, a ver, el objetivo no es hacer un simple resumen de citas célebres, ¿eh? Para nada. Nuestra misión hoy es entender por qué esa honestidad radical de la que hablan no es un simple concepto de autoayuda o una virtud moral de manual. Es, desde un punto de vista puramente pragmático, la armadura definitiva, ¿sabes? El único punto de partida real para construir el éxito sin perder la cordura en el proceso. Vale, vamos a desgranar esto, porque el ensayo pone sobre la mesa un aforismo del escritor y pensador tecnológico Kevin Kelly, que cuando lo escuchas por primera vez suena un poco a consejo de abuelo, ¿no? Dice, es difícil engañar a un hombre honesto. Sí, suena muy tradicional. Claro, a primera vista piensas que se refiere a que no puede estimar a alguien que no está buscando dinero fácil o un atajo poco ético. Y bueno, esa es la lectura superficial, claro. Pero lo fascinante aquí es que si escarbamos un poco en la psicología humana, lo que Kelly nos está diciendo es que la honestidad otorga una claridad de visión casi quirúrgica. O sea, una persona que es brutalmente honesta consigo misma sabe exactamente cuáles son sus carencias, cuáles son sus miedos y qué es lo que realmente desea. Se ve sin filtros. Eso es. Al verse sin filtros, las narrativas distorsionadas del mundo exterior sencillamente no encuentran dónde agarrarse. Por eso funciona como una armadura. Los estafadores, ya sean personas físicas o narrativas sociales tóxicas, de estas que vemos a diario, operan buscando la grieta de tus inseguridades. Si tú ya has iluminado esa grieta, el engaño te resbala por completo. Madre mía, me viene a la mente una analogía para visualizar esto un poco mejor. Es como si alguien intentara conducir por el centro de Madrid o de Barcelona usando un mapa impreso en el año 1995. Uf, misión imposible. Totalmente. O sea, puedes ser un conductor excepcional, tener unos reflejos impecables y un coche de última generación, pero la realidad física de las calles ha cambiado por completo. Hay zonas peatonales nuevas, direcciones prohibidas. Sí, calles cortadas. Exacto. Si te niegas a actualizar tu mapa porque el antiguo te resulta más familiar o más cómodo, te vas a estrellar. Pues esa honestidad radical de la que hablamos sería como encender el GPS en tiempo real. Funciona casi como un sistema inmunológico cognitivo. Reconoce el territorio actual y rechaza la información falsa. Me gusta mucho esa imagen del sistema inmunológico. Pero claro, tener el GPS encendido a veces duele. Ver la realidad escuece. Y aquí es donde la figura de Richard Feynman nos da un bofetón de realidad tremendo cuando dice, el primer principio es no engañarse a uno mismo y uno es la persona más fácil de engañar. Telita con la frase. Y es que esa frase toca el nervio central de nuestra condición neurológica. Porque, a ver, ¿por qué somos la persona más fácil de engañar? Pues porque evolutivamente nuestro cerebro es una máquina que está diseñada para ahorrar energía. Claro, supervivencia pura. Exactamente. Aceptar que nos hemos equivocado en una decisión vital o que esa relación o ese proyecto en el que llevamos años invirtiendo simplemente no funciona, genera una enorme disonancia cognitiva. Y resolver ese conflicto interno consume muchísimas calorías mentales. Es físicamente agotador para el cerebro. Así que elegimos el camino de menor resistencia. Justo. El cerebro, para protegerse de ese estrés, se inventa una excusa razonable. El autoengaño no es una rareza en el comportamiento humano, es que es la gravedad. Qué buena forma de verlo. Es la gravedad. Es esa fuerza silenciosa contra la que debemos empujar todos los días, desde que nos levantamos de la cama. El enemigo rara vez es el mercado exterior o la competencia. Suele ser esa historia halagadora que elegimos creernos al final de un día difícil. Ya.
Es tremendo. Y si ese mapa interno está desactualizado por culpa de esa gravedad del autoengaño, la pregunta es, ¿qué ocurre cuando intentamos trazar una ruta hacia el futuro? Porque claro, ahí entramos de lleno en el terreno de la estrategia. Sí, ahí la cosa se complica. Si alguien no se conoce a sí mismo, lo que construya va a estar cimentado en el aire. Y el ensayo menciona a Seth Godin, que es probablemente una de las voces más lúcidas en este campo, y él define la estrategia como un plan flexible que nos guía para crear un cambio, pero operando sobre un tablero que nunca deja de moverse. Godin insiste muchísimo en esa flexibilidad, porque las variables externas no nos pertenecen. O sea, las predicciones macroeconómicas fallan, entran nuevos competidores de la nada, la tecnología muta de un día para otro. Míranos ahora con la inteligencia artificial. Exacto. Y en medio de todo ese caos, Godin lanza una advertencia que sinceramente deberíamos enmarcar. Habla del peligro absoluto de vender tu tiempo al precio más bajo. Bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque, a ver, seamos francos, en el mundo real la inmensa mayoría de la gente intercambia su tiempo por una compensación económica de una u otra forma. Todos tenemos facturas que pagar a fin de mes. Claro, es inevitable. Entonces, ¿cómo distinguimos la frontera? ¿Cómo sabe alguien si está construyendo su camino de forma verdaderamente táctica o si por falta de esa evaluación honesta de la que hablábamos, ha caído en la trampa y está simplemente sirviendo a la estrategia de otra persona por pura inercia? Pues fíjate, esa es precisamente la pregunta que separa a los verdaderos estrategas de los simples operarios. Y para responderla, tenemos que recurrir a la dureza analítica de Peter Drucker. Palabras mayores. Sí, Drucker sostenía un principio que, al escucharlo por primera vez, puede resultar hasta chocante. Él decía que dentro de una organización solo existen costes. Los resultados reales siempre están fuera. Espera, un momento. Frena ahí. Decir que absolutamente todo dentro de una organización, o si lo aplicamos a un individuo, todo dentro de su propia vida, es simplemente un coste, suena de un cinismo tremendo, ¿no crees? Suena duro, sí. O sea, ¿qué pasa con cosas como la cultura de empresa? ¿O qué pasa con la formación intelectual y la salud mental de uno mismo, si lo miramos a nivel personal? ¿Acaso tener un equipo unido o estar en paz mental no cuenta como un resultado tangible y valioso? A ver, es una objeción totalmente válida y es justo la trampa corporativa más común en la que caemos. La cultura de empresa, el bienestar, las dinámicas de equipo, todo eso es vital, por supuesto que sí, pero forman parte del motor. Y un motor, por muy bien diseñado y engrasado que esté, consume combustible. Requiere tiempo, dinero y energía. Vale, sí. Y eso técnicamente es un coste. Si conectamos esto con el panorama general, Drucker no está diciendo que el interior no importe, para nada. Lo que está diciendo es que el interior por sí solo no genera oxígeno nuevo. Si ese equipo maravillosamente motivado no logra cruzar la frontera y generar valor para alguien en el exterior, es decir, el cliente que paga la factura, el cliente cuyo cheque no rebota, entonces la organización tarde o temprano se asfixia. Ah, vale. Lo entiendo. El motor no es el viaje. Ordenados que están nuestros procesos internos, o por, no sé, ¿cuántos correos hemos contestado esta mañana? Ya, tachar cosas de la lista da mucha paz. Claro, segrega dopamina. Pero estudiar solo a tus clientes actuales o tus rutinas ya establecidas es estar medio ciego. Las grandes amenazas y oportunidades vienen de lo que Drucker llamaba los no clientes. La disrupción siempre ataca desde sectores que no estabas vigilando. Me fascina cómo esto enlaza con una parábola bellísima de Anthony de Melo, que aparece en nuestras notas. Es la historia del muro y la luz. Cuentan que un discípulo mostraba una reverencia casi religiosa hacia su maestro, anotando cada pequeña cosa que hacía, imitando sus gestos, su forma de hablar. Sí, la obsesión por el método. Exacto. Y un día el maestro le dijo, la luz se refleja en un muro. ¿Por qué venerar el muro? Presta atención a la luz. Es que la estrategia, el plan de negocio, las aplicaciones de productividad que usamos son solo el muro. Son meros vehículos, herramientas temporales. El estratega que se enamora de sus propias hojas de cálculo o de sus sistemas internos sufre exactamente del mismo autoengaño del que hablaba Feynman al principio. Confunde el mecanismo con el propósito real. Y claro, si asumimos que los sistemas son solo herramientas intercambiables, inevitablemente tenemos que fijarnos en quién está manejando esas herramientas, es decir, los seres humanos. Si logramos aplicar esta claridad implacable de la que venimos hablando, si dejamos de venerar el muro de una vez por todas,
La pregunta es, ¿cómo altera eso la forma en la que nos conectamos con la gente que nos rodea, ya sea en la oficina o en casa? Pues lo altera desde los mismísimos cimientos. Cuando retiras el autoengaño de la ecuación, lo que queda expuesto es la estructura de carga principal de cualquier relación humana, que es la confianza. Y ojo, no hablo de la confianza como un sentimiento bonito de tarjeta de felicitación, sino como un elemento casi físico, estructural. Como los cimientos de un edificio. Exacto. Cuando falla la confianza, cuando hay una asimetría entre lo que eres realmente y lo que proyectas hacia los demás, el colapso de todo lo que hay por encima es solo cuestión de tiempo. Totalmente de acuerdo. Y aquí me gustaría rescatar una analogía que creo que encaja perfectamente. Llevar una máscara social para complacer a los demás, para gestionar con ansiedad lo que opinan de ti en una reunión o en una cena familiar, es exactamente igual que tener una aplicación muy pesada abierta en segundo plano en el teléfono móvil. Buf, qué gran comparación. Imagina una app que está usando el GPS, el Bluetooth, el Wi-Fi y el brillo de la pantalla al máximo sin que te des cuenta. Está drenando tu batería sistemáticamente, minuto a minuto. Al final del día, la persona real que hay detrás de esa máscara termina completamente exhausta y, lo que es peor, profundamente sola. Claro, porque la gente no está interactuando contigo. Eso es, están interactuando con la interfaz artificial que has proyectado, y eso aísla muchísimo. Es que el coste energético de mantener esa máscara es insostenible a largo plazo. Por eso el análisis del ensayo rescata la sabiduría popular española con dos proverbios que son muy reveladores. Uno es: ser amable es más importante que tener razón, y el otro: con virtud y bondad se adquiere autoridad. Sabiduría pura. Sí. A menudo, por proteger nuestro ego, que recordemos es la fábrica principal de autoengaños, entramos en batallas dialécticas agotadoras. Creemos que la autoridad se impone ganando el argumento en una reunión, cuando la realidad a nivel psicológico es que quien siempre gana la discusión suele terminar perdiendo la relación. Vencen pero no convencen. Y a veces el mal oyente no es que no preste atención, es que, fíjate, solo escucha las partes de la conversación que confirman lo que él ya creía de antemano. Sesgo de confirmación de manual. Puro sesgo de confirmación disfrazado de diálogo, sí. Y aquí es donde viaja, a través del tiempo, la regla de oro de Confucio que se cita en el ensayo. Confucio decía: abre la boca solo si lo que vas a decir es más hermoso que el silencio. Ostras, es una sentencia durísima hoy en día, porque en la actualidad le tenemos auténtico pánico al silencio en una conversación. Le tenemos terror. Porque en la cultura moderna hemos catalogado el silencio como una especie de vacío tenso, algo incómodo que debe ser rellenado urgentemente con ruido, con opiniones no solicitadas o con anécdotas sobre nosotros mismos. Pero la perspectiva que nos da Confucio es radicalmente distinta. El silencio es una infraestructura. ¿Una infraestructura? Sí, es el espacio acústico y emocional necesario para poder recibir de verdad a otra persona. La autoridad y el respeto genuino no se gana hablando más alto ni monopolizando la palabra, sino a través de una presencia auténtica y receptiva. ¡Qué potente! Y esa necesidad de presencia auténtica no se queda simplemente en la puerta de la oficina. De hecho, esto desmonta por completo uno de los grandes mitos modernos con el que todos lidiamos constantemente: la dichosa separación entre la vida profesional y la vida personal. ¡Oh! El gran mito del equilibrio. Sí, la fantasía de que puedes pintar una línea roja en el suelo y decir que de 9 a 5 eres un ente corporativo súper eficiente y a partir de las 6 de la tarde eres un ser humano empático con familia. Es una frontera totalmente artificial. De hecho, el texto ilustra esta interconexión con una historia fascinante contada por Ryan Holiday sobre el historiador Taylor Branch. Branch dedicó décadas de su vida a escribir una obra monumental, hablamos de casi 3.000 páginas, sobre el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. O sea, es el trabajo de toda una vida. Una locura de dedicación. Pues fíjate, en los agradecimientos del último volumen hay un detalle demoledor. Branch menciona que su hijo, que nació justo antes de que él hiciera su primer viaje de investigación para el libro, acababa de terminar la universidad justo a tiempo para ayudarle con la edición final del manuscrito. ¡Qué barbaridad! Un niño entero creciendo, literalmente, a la sombra de un manuscrito. Exacto. El hijo creció a la par que los capítulos del libro. Lo que esto nos enseña de forma tan gráfica es que el trabajo intenso nunca, jamás, es una empresa solitaria.
La familia no se queda pausada fuera de la oficina esperando a que termines, sino que cohabita en ese proyecto. Comparten la factura. Comparten tus picos de estrés, sufren tus ausencias, ya sean físicas o mentales cuando estás abstraído, y absorben todos los costes de tu ambición. Fingir que puedes mantener esas dos esferas aisladas y protegidas la una de la otra es, volvemos a lo mismo, engañarse a uno mismo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues significa que los hilos de la carrera profesional y los hilos de las relaciones personales están tejiendo el mismo tapiz desde el minuto uno. No hay dos cuentas de resultados separadas al final de la vida. Todo va al mismo balance. Al mismo saco, sí. Y esto me conecta irremediablemente con lo que dijo Mark Twain en su lecho de muerte. Cuando llega el momento final, la auditoría que hacemos no es revisar cuántos correos contestamos en domingo o si cumplimos el objetivo de ventas del tercer trimestre de hace 10 años. Twain decía que los verdaderos arrepentimientos son haber amado poco y haber viajado poco. Lamentamos profundamente las conexiones humanas que dejamos marchitar y las experiencias que no nos atrevimos a vivir por estar mirando ciegamente el muro en lugar de la luz. Qué gran verdad. Y esto nos empuja inevitablemente a reevaluar cómo medimos el éxito a diario, en lo cotidiano. El texto introduce aquí una idea que me parece revolucionaria en esta era del exceso, y es el concepto de suficiente. Lo ilustra con una paradoja maravillosa de Lee Segal, que dice: un hombre con un reloj sabe qué hora es, un hombre con dos relojes nunca está del todo seguro. Ostras, la tiranía de la elección. O sea, si tengo 10 aplicaciones de productividad distintas en el móvil, soy menos productivo que si tengo una simple libreta de papel, porque me paso la mitad del día sincronizando las dichosas aplicaciones. Justamente. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo gestionamos la información. Pensamos que la proliferación de opciones, de datos infinitos y métricas, nos otorga mayor control sobre nuestra vida y más libertad. Pero es mentira. Es una trampa. La psicología cognitiva demuestra justo lo contrario. El exceso contrae nuestra claridad y genera lo que se llama fatiga de decisión. Tener dos relojes te obliga a dudar constantemente, a comparar, a decidir en qué esfera confías más. La abundancia sin un filtro de honestidad radical es paralizante. Tener claridad absoluta sobre qué es suficiente para ti es muchísimo más poderoso que la acumulación por inercia. Pero claro, conseguir esa claridad de un solo reloj, esa decisión firme de priorizar tus conexiones reales y de no mentirte frente al espejo, no es algo que pase por arte de magia. No es un rayo de iluminación mística que te cae del cielo un martes por la tarde mientras tomas un café. Ya nos gustaría ella. Es una arquitectura diaria. Es una práctica de mantenimiento constante. El ensayo lo resume con una crudeza espectacular cuando dice: perder es un hábito, ganar también lo es. La verdadera textura de la vida no se define por las grandes aspiraciones filosóficas, sino por lo que haces, literalmente, en la primera hora después de que suene el despertador. Es que la sabiduría no sirve de absolutamente nada si no tiene fricción con la realidad del día a día. Y el consejo táctico que extraemos del texto aquí es un golpe directo a la mandíbula. Dice textualmente: deja de ver las noticias, empieza a labrar la tierra. Y vamos a bajar esto a la realidad de quienes nos escuchan hoy. Para un profesional del conocimiento o alguien que trabaja frente a un ordenador, que gestiona equipos o proyectos, ¿qué significa exactamente eso de labrar la tierra? Porque no creo que la metáfora se resuelva yéndonos todos al campo a plantar tomates, no. Bueno, algunos días apetece, pero no va por ahí. Yo interpreto que las noticias representan aquí el ruido externo, o sea, la narrativa de indignación constante, las urgencias fabricadas por otros simplemente para capturar tu atención, mientras que labrar la tierra significa cerrar las notificaciones durante 2 horas para concentrarte de verdad en ese proyecto que sí mueve la aguja en tu carrera. O significa, fíjate, apagar la televisión por la noche para tener esa conversación incómoda pero necesaria con tu pareja. Es centrarte en tu metro cuadrado de influencia real. Esa es la interpretación exacta. Y mientras cultivas ese metro cuadrado de influencia, ocurre algo muy sutil, pero que lo cambia absolutamente todo. Llegamos a la que es posiblemente la afirmación más radical desde el punto de vista psicológico de todo este ensayo. Dice: el mero hecho de hacernos conscientes de nuestras acciones empieza a darles forma. ¡Qué interesante! Fíjate, no necesitas un esfuerzo titánico ni un plan de choque revolucionario para cambiar tu vida mañana. La autoobservación honesta, el simple hecho de mirarte sin apartar la vista y sin intentar justificar tus errores con excusas, ya altera tu comportamiento por sí solo. Es el efecto del observador.
Madre mía, es física cuántica aplicada a los hábitos humanos. El simple acto de observar la partícula cambia su trayectoria irremediablemente. Y eso desemboca en un mandato final cortísimo en el texto, pero que resuena muchísimo: sé una fuente, no un desagüe. Qué manera tan visual de decirlo, ¿verdad? O aportas oxígeno y valor al ecosistema que te rodea, o te dedicas a drenar la energía de los demás con quejas y autoengaños. No hay punto intermedio. Bueno, si miramos todo el recorrido que hemos hecho hoy en este análisis, hemos empezado asumiendo la incómoda regla de Feynman: no podemos permitirnos el lujo de mentirnos a nosotros mismos porque somos un blanco demasiado fácil. La gravedad del autoengaño. Eso es. Luego hemos usado esa claridad para salir al exterior con la visión de Godin y de Drucker, recordando que la verdadera estrategia busca resultados fuera, sin enamorarnos ciegamente de nuestros procesos o muros. También hemos desmontado esa ilusión de que el trabajo y la familia van por carriles separados, impulsados por la necesidad de recibir al otro desde el silencio, como decía Confucio. Y finalmente hemos aterrizado todo esto en el único reloj que importa de verdad: nuestros hábitos de hoy. Porque al final todos estos pilares, el autoconocimiento, la estrategia profesional, las relaciones íntimas y las rutinas de la mañana, no son compartimentos estancos, son piezas de un mismo engranaje que solo gira suavemente si está montado sobre una fundación genuinamente honesta. Y para la gente que nos está escuchando al otro lado de los auriculares, interiorizar esta perspectiva no es un mero debate filosófico de salón para pasar el rato. Es un atajo vital incalculable. Es el mapa que cualquiera necesita para no llegar a los 60 años dándose cuenta, con terror, de que ha agotado su vida construyendo la estrategia o el sueño de otra persona. Es, en definitiva, el antídoto contra un entorno diseñado deliberadamente para fragmentar nuestra atención. Totalmente. El ensayo menciona que el ciclo vital perfecto es despertar con determinación e irnos a dormir con satisfacción. Pero apoyándonos en esa idea central de que el autoengaño es la gravedad contra la que peleamos minuto a minuto, nos gustaría dejar una semilla final, una reflexión abierta para quienes nos escuchan. Si es cierto que somos la persona a la que más fácilmente podemos engañar, ¿cuál es la primera mentira que uno se cuenta a sí mismo cada mañana justo en el instante en que apaga el despertador? Y más importante aún, ¿cómo cambiaría radicalmente la vida si mañana al abrir los ojos uno decidiera simplemente dejar de contarla?